En un desierto de Arizona, General Motors terminó aplastando gran parte de la flota de su coche eléctrico más avanzado, el EV1. Y no fue un accidente ni una crisis. El programa había sido cancelado y al terminar los contratos de leasing, GM decidió recuperar los coches. La pregunta es inevitable. Si muchos conductores querían conservarlos, ¿por qué General Motors prefirió retirarlos? Para entenderlo, hay que retroceder más de un siglo. En la década de 1830, el escocés Robert Anderson construyó uno de los primeros vehículos eléctricos rudimentarios mucho antes de que el automóvil de gasolina dominara las carreteras. En 1881, Gustave Trouvé presentó en París un triciclo eléctrico. Era silencioso, no emitía gases mientras circulaba y demostraba que aquella tecnología era viable. En 1898, un joven Ferdinand Porsche diseñó uno de sus primeros automóviles, el Egerlohner Calle 2, conocido hoy como P1, y era eléctrico. La denominación P1 Porsche número 1 aparecía en componentes importantes del vehículo. Más de un siglo después, aquel coche se convertiría en una pieza histórica. El P1 incluso ganó una prueba para vehículos eléctricos en Berlín. Aquellos primeros coches demostraban que la electricidad podía competir mucho antes de lo que solemos imaginar. En 1899, la Jamais Contente se convirtió en el primer automóvil en superar los 100 km por hora. Y también era eléctrico. Alrededor de 1900, los coches eléctricos llegaron a representar aproximadamente un tercio de los automóviles que circulaban por Estados Unidos. Pero aquella ventaja duró poco. La economía, la infraestructura y la evolución del coche de gasolina empezaron a jugar en su contra. En 1908, Ford lanzó el Model T por unos $850. La producción en masa fue reduciendo su precio mientras muchos coches eléctricos seguían siendo mucho más caros. La expansión de la industria petrolera abarató el combustible y en 1912 el arranque eléctrico eliminó uno de los grandes inconvenientes del coche de gasolina. Con más carreteras, gasolina barata y coches cada vez más asequibles, el eléctrico fue perdiendo terreno. Hacia 1935 prácticamente había desaparecido del mercado. Décadas después, la crisis del petróleo de 1973 volvió a despertar el interés por reducir la dependencia de la gasolina. Y en 1990, California dio un paso decisivo. Su mandato, CB, planteaba un 2% de vehículos de cero emisiones en 1998 y un 10% en 2003. Para General Motors, California era demasiado importante como para ignorar aquellas normas. Había que desarrollar un coche de cero emisiones capaz de cumplirlas. En 1996 llegó el EV1, 2 plazas de 0 a 96 km por hora en menos de 9 segundos y en su segunda generación alrededor de 200 km de autonomía. No fue un coche de masas, pero consiguió algo muy poco habitual: crear una pequeña comunidad de conductores extraordinariamente fieles. Pero había un detalle fundamental: GM nunca vendió el EV1. Solo podía conseguirse mediante leasing. Legalmente, el coche siempre pertenecía a General Motors. Y el proyecto tenía problemas reales. Fabricarlo era caro, solo tenía 2 plazas, la infraestructura de carga era mínima y GM consideraba demasiado pequeño su mercado potencial. Pero los críticos nunca aceptaron completamente esa explicación. Años después, antiguos trabajadores y usuarios cuestionaron en un documental el marketing y algunas decisiones tomadas por GM. Lo que sí está documentado es la batalla regulatoria que General Motors y Daimler Chrysler llevaron a los tribunales por el programa ZEV de California. El conflicto ya no era únicamente tecnológico. Regulación ambiental, costes empresariales y una importante batalla judicial se mezclaban alrededor del futuro del coche eléctrico. Mientras tanto, California fue revisando su programa para adaptarlo a la tecnología disponible y a las decisiones de los tribunales.
En 2003 se aprobaron nuevas modificaciones y terminaron aquellos litigios. El mandato de vehículos cero emisiones continuó, aunque ya había cambiado respecto al programa original. Para entonces, GM ya estaba cancelando el EV1. Como los coches eran de leasing, podía recuperarlos simplemente dejando que vencieran los contratos. Muchos conductores pidieron comprarlos. Otros querían renovar el leasing o incluso renunciar a garantías y responsabilidades con tal de conservar sus coches. En Burbank quedaban más de 70 EV1. Los activistas llegaron a ofrecer $1,9 millones por aquel grupo de coches. General Motors rechazó la oferta. Algunos activistas intentaron impedir que los últimos EV1 fueran retirados en camiones. La protesta terminó incluso con detenciones. Después llegaron las imágenes desde las instalaciones de General Motors en Arizona y mostraban exactamente qué estaba ocurriendo con muchos de aquellos coches. Filas de EV1 aplastados. No todos fueron destruidos, algunos sobrevivieron en museos y universidades, pero gran parte de la flota terminó convertida en chatarra. En 2006, el documental Who Killed the Electric Car convirtió aquella historia en una pregunta que todavía persigue al EV1. ¿Por qué terminó así? Y existe una coincidencia histórica llamativa. En 2003, justo cuando el programa EV1 llegaba a su final, Martin Eberhard y Mark Tarpenning fundaron una pequeña empresa llamada Tesla. 6 años después, General Motors entró en bancarrota. El Tesoro estadounidense terminó invirtiendo alrededor de $49.500 millones en su reestructuración. Con el tiempo, General Motors regresaría a la electrificación con coches como el Chevrolet Bolt y nuevas generaciones de vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué acabó realmente con el EV1? Hubo costes elevados, un mercado limitado, cambios regulatorios y decisiones empresariales que todavía hoy siguen siendo discutidas. ¿Fue una decisión razonable para su época o uno de los mayores errores estratégicos de General Motors? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete.